Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué bendición es poder despertar y darnos cuenta que la misericordia de Dios se renovó sobre nuestra vida. Sintámonos agradecidos, sintámonos bendecidos y bienaventurados de saber que la misericordia de Dios se renovó hoy sobre nuestra vida. Usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora, porque acá hoy Dios va a hablar a nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Estamos siempre en la serie de hombres y mujeres de fe y hoy quiero hablarle un poco acerca de la fe de Daniel. Daniel era un hombre que había sido llevado cautivo a Babilonia. Recordemos que Dios permitió que Israel en un momento determinado fuera dominado por Babilonia y que los babilonios llevaran a todos los israelitas, ¿verdad?, a sus tierras. Estando ahí, Daniel encontró gracia delante de los gobernadores o delante del rey, digámoslo de esa manera, delante del rey de Babilonia, porque Daniel tenía una peculiaridad y es que era 10 veces mejor, ¿verdad?, que muchos. Era un hombre intachable, un hombre que hacía todo bien y que tenía el respaldo de Dios. Y a veces cuando tú tienes el respaldo de Dios, habrán muchas personas que no van a entender que esa gracia especial proviene de Él y van a tener envidia, van a querer verte destruido, van a querer derrotarte, van a querer buscar algún error para poderte señalar y que tú puedas verte mal. Y eso fue lo que pasó en la vida de Daniel. Daniel era uno de los gobernadores de ciertos lugares o zonas de Babilonia, junto con otros también, otras personas, ¿verdad?, ya de esa nacionalidad. Y entonces esta gente le tenía envidia a Daniel. Le tenían envidia porque a Daniel todo le salía bien. Buscaban manera de qué acusarlo y no encontraban nada porque dice la Biblia que Daniel lo hacía todo bien. Pero es que había una cualidad o había una característica que hacía que Daniel tuviera ese respaldo, esa gracia y que lo que él hiciera siempre fuera bueno, y es que él tenía una comunión con Dios. La Biblia dice de que Daniel oraba 3 veces al día. La Biblia dice que Daniel ocupaba tiempo para orar a Dios, es decir, para tener comunión con Dios. Y esto tienes que saberlo. Cuando nosotros dedicamos tiempo para tener comunión con Dios, el respaldo de Dios es evidente en nuestra vida. En tu rostro se nota, ¿verdad?, ese respaldo de Dios. En lo que llevas a cabo se nota ese respaldo de Dios. En todo aquello que hagas se nota cómo Dios está respaldando, cómo Dios está derramando gracia sobre tu vida. Y muchas veces esa gracia de Dios en tu vida no va a ser bien vista por las personas que van a querer hablar en mal de ti, que van a querer señalarte, que van a querer hacer cualquier cosa para que tropieces y luego acusarte. Así que estos hombres, gobernadores y sátrapas en aquel momento buscaron alguna razón por la cual acusar a Daniel, y es que ellos no soportaban que Daniel tuviera un respaldo especial, y sobre todo porque Daniel no era parte de ellos, es decir, no era compatriota de ellos, sino que era un israelita que había venido a esta tierra y que había logrado mucho. Ahora bien, ellos se dieron cuenta que Daniel tenía una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Y como no encontraron otra razón para qué acusarlo, se idearon la manera de convencer al rey para que el rey firmara un edicto en donde prohibiera que la gente adorara, orara o buscara a otro Dios que no fuera él.
se inclinaron hacia el ego del rey para hacer lo que firmara ese decreto, el cual no podía incumplirse. La idea de ellos era que Daniel fuera acusado, porque ellos sabían que Daniel iba a orar, iba a buscar a su Dios, y entonces se iba a rehusar a adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Entonces ellos iban a tener motivo por el cual acusarlo. La gente muchas veces puede ser muy mala. Puede hacer cualquier cosa para poder hacerte que tropieces, para hacer que caigas derrotado o para acusarte de algo que realmente no tiene sentido, pero que ellos han inventado una gran historia para entonces señalarte y acusarte. Hay personas así todavía hoy en día, que buscan la manera de derrotarte, tal vez en tu trabajo, tal vez entre tus amigos, a veces hasta en medio de la familia. Personas que no pueden soportar el respaldo que Dios te está dando y tienen envidia de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque hay gente que tiene envidia de lo que Dios hace en la vida de otros, cuando Dios también podría hacerlo en sus vidas si tan solo tienen ¿qué? Comunión con Dios. Recordemos que una de las características de Daniel era que él tenía comunión con Dios, y la comunión con Dios te trae respaldo, te trae bendición, te trae protección, trae toda esa cobertura de Dios sobre tu vida. Hay gente que prefiere estar envidiando el respaldo que Dios te está dando en lugar de también buscar ellos el respaldo. Porque el respaldo de Dios está disponible para todos. La cobertura de Dios está disponible para todos. La bendición de Dios está disponible para todos aquellos que lo quieran buscar. Pero la gente no quiere buscar a Dios. Quiere ser bendecida, quiere ser respaldada, quiere ser prosperada, pero no buscan a Dios. Y entonces, como ellos no tienen el deseo de buscar a Dios, señalan a aquellos que sí están buscando a Dios, que sí están teniendo comunión con Dios, y por ende también están obteniendo el respaldo del Señor. Si tú eres una persona que estás buscando continuamente a Dios, la gracia de Dios se nota en tu vida, el respaldo de Dios está en tu vida, y vengan de repente personas que quieran señalarte, que quieran destruirte, que quieren encontrar algo para acusarte, no te preocupes. No te preocupes, porque la misma comunión que estás teniendo con Dios te otorga cobertura, te otorga protección frente a la gente injusta. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Cuando el decreto fue firmado por el rey, que lo hizo de una forma engañado por estos sátrapas y gobernadores, la reacción de Daniel nos tiene que mostrar a nosotros la clase de fe que tenemos que tener frente a aquellos que quieren hacernos daño, frente a aquellos que quieren destruirnos, frente a aquellos que se han autodenominado enemigos nuestros. Y quiero invitarle a que vaya conmigo, por favor, al libro de Daniel, para que juntos podamos leer Daniel capítulo 6, versículo 10, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Daniel capítulo 6, versículo 10 y 11. Dos versículos vamos a leer para leer la reacción que Daniel tuvo frente a ese edicto que se firmó, en el cual él no iba a poder adorar a otro Dios que no fuera el rey. Y eso inducido por los sátrapas y gobernadores que no querían ver ni en pintura a Daniel. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Daniel capítulo 6, versículo 10 y 11 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. ¿Cuál fue la reacción de Daniel frente al edicto que se firmó, en el cual él no podía adorar a Dios, no podía buscar a Dios, no podía orar a Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Siguió igual frente a la amenaza, frente a las palabras o edictos que sus enemigos, que se habían autodenominado enemigos de él, habían hecho.
Daniel siguió igual, porque Daniel no tuvo miedo a un edicto, Daniel no tuvo miedo a esa ley. Aunque esa ley iba en contra de sus creencias, él prefirió ser fiel a sus creencias, buscar a Dios, seguía orando como lo había hecho todos los días, seguía manteniendo comunión con Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos bajo ataque? ¿Qué pasa cuando nuestros enemigos, y llámese enemigos, problemas, enfermedades, escasez, no sé cuál sea su enemigo, pero qué pasa cuando nuestros enemigos nos acorralan? ¿Qué reacción tenemos? ¿Vamos y doblamos nuestra rodilla para pedir ayuda a Dios como lo hacía Daniel? ¿O nos quedamos sin buscar a Dios esperando a ver qué pasa? Daniel por ley tenía que dejar de orar. Tenía que dejar de buscar a su Dios, porque el edicto decía que cualquiera que orare o buscare a otro Dios que no fuera el rey iba a ser echado en un foso de leones hambrientos para ser devorado. Era peligro de muerte. Sin embargo, Daniel no quiso negar su fe, no quiso adorar a otro Dios, no quiso vender sus creencias, sino que se mantuvo firme a pesar que sabía que las consecuencias podían ser muy malas. Sin embargo, la fe de Daniel lo sostuvo en ese momento, y él sabía que a pesar de las consecuencias que podía traer el hecho que él siguiera buscando a Dios, él iba a seguirlo buscando, porque no hay nadie más poderoso que Dios. No hay alguien que sea más poderoso que Dios. Así que Daniel siguió buscando. Es decir, la fe de Daniel se mantuvo a pesar de las amenazas. ¿Qué pasa cuando nos amenazan a nosotros? Muchas veces por el miedo perdemos la fe, porque el miedo no es compatible con la fe. No puedes tener fe y tener miedo al mismo tiempo. O tienes fe o tienes miedo. Daniel decidió tener fe. Posiblemente hoy estés enfrentando una persecución de tus enemigos. Posiblemente estás contra la espada y la pared. Posiblemente has sido tentado a dejar de creer en Dios, a dejar de confiar en Él, a dejar de buscarlo por todo lo que te está amenazando. Sin embargo, yo te digo, mantén tu fe firme a pesar de las amenazas. Mantén tu fe en el Señor firme a pesar de lo que los enemigos digan o quieran pensar. Mantén tu fe firme, porque es tu fe la que te va a llevar a ver el respaldo de Dios en tu vida, la protección de Dios en tu vida. Estos sátrapas y gobernadores acusaron a Daniel que él seguía adorando a su Dios. El rey no estaba de acuerdo porque estimaba mucho a Daniel y no quería hacerle daño. Pero ellos le dijeron, hay una ley nuestra y esa no puede ser revocada. Así que tienes que cumplirla, quieras o no quieras, rey. Y el rey, con el dolor en su corazón, tuvo que cumplir esa ley. Echaron a Daniel en el foso de los leones. Y el rey no pudo dormir toda la noche pensando en todo lo que estaba pasando. Pero antes el rey le había dicho a Daniel, Daniel, que tu Dios te guarde, ¿no? Porque el rey apreciaba a Daniel por esa gracia especial que Daniel tenía. Así que el día siguiente se levanta temprano el rey a ver qué pasó. Va al foso de los leones esperando que Daniel todavía siguiera con vida y comienza a gritar, Daniel, ¿estás ahí? Daniel, el Dios al quien tú sirves te salvó. Cuando todo el mundo esperaba escuchar un silencio, se escuchó una voz de un hombre que tenía fe y que había creído en Dios, que había decidido mantener su fe intacta. Y Daniel desde el foso de los leones grita, rey, aquí estoy. Mi Dios, a quien sirvo, cerró la boca de los leones para que no me devoraran. El ángel del Señor tapó la boca de los leones. Aquellos leones hambrientos se habían convertido en cachorritos que no hacían daño a nadie. No porque Daniel fuera un domador de leones, sino porque tenemos a un Dios poderoso que cerró la boca de aquellos leones hambrientos y feroces para que no devoraran a aquel que se había mantenido firme en la fe.
Consecuencia de esto, podemos ver la mano poderosa de Dios protegiendo a los suyos, respaldando a los suyos. El rey manda sacar a Daniel y como consecuencia aquellos gobernadores y sátrapas que se habían autodenominado enemigos de Daniel fueron echados en el foso de los leones. Y dice la Biblia que mientras ellos iban cayendo en el foso ni siquiera habían tocado tierra cuando los leones ya lo habían devorado. Aquel lugar en donde ellos, los enemigos de Daniel, creían que iba a ser el fin de Daniel, fue el lugar que Dios ocupó para que fuera el fin de ellos. Y es que así será. Aquellos que se levanten contra ti en injusticias, aquellos que te quieran hacer ver mal o que te quieran acusar de algo que no tienen por qué acusarte, aquellos que quieren verte mal, terminarán mal, porque es Dios quien te cuida. Que no se te olvide que es Dios quien te protege, que es lo único que nosotros tenemos que hacer, buscarlo de corazón, seguirlo, tener esa búsqueda continua del Señor, rendirnos delante de Él, confiar en Él y mantener nuestra fe intacta, porque vendrán momentos en los que tu fe va a querer tambalear, pero en esos momentos mantén tu fe intacta, porque si quieres ver el poder de Dios, si quieres ver el respaldo de Dios, entonces tienes que mantenerte intacto en la fe. Y entonces verás cómo Dios honra tu fe, como lo hizo con Daniel. Dios honró la fe de este hombre que decidió no doblegarse frente a las artimañas del enemigo, que prefirió ser fiel a pesar de las consecuencias. Y Dios lo bendijo, Dios lo premió, Dios lo protegió, Dios lo respaldó. Y saben que hasta el rey reconoció que el verdadero Dios era el Dios de Daniel. Y es que vamos a dar testimonio de lo que Dios hará en nuestra vida porque nos hemos mantenido fieles. Y la gente alrededor nuestro será testigo también de cómo nuestro Dios es el Dios verdadero. Porque Él nos cuida, nos protege, nos bendice y nos respalda. Mantén tu fe firme como Daniel. Aprendamos de Daniel a tener esa fe firme a pesar de las amenazas. No tengas miedo. Dios te cuida, Dios te guarda, Dios te protege y Dios te defiende. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de ti agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y por la oportunidad que nos das, Señor, de poderte buscar. Gracias, Dios mío, porque es por ti que hoy estamos acá. Es por ti, Señor, que hoy podemos buscarte con libertad sabiendo que tú cuidas de nosotros. Y gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias por protegernos. Gracias, Señor, por estar ahí siempre que lo hemos necesitado. Y es que, Señor, queremos pedirte que siempre estés con nosotros y que a pesar de las amenazas, a pesar de los enemigos que se levanten contra nosotros, tú puedas defendernos, tú puedas cuidarnos, tú puedas, Señor, darnos esa cobertura siempre en nuestra vida, de tal manera que nos sintamos tranquilos, Señor, de saber que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hoy quiero orar especialmente por aquellas personas que se han sentido atacadas, que se han sentido perseguidas, que han sido amenazadas, que temen quizá por su vida, que temen por consecuencias, Señor, bastante graves a través de las diferentes situaciones que están enfrentando. Quiero orar, Señor, para que la fe se mantenga intacta en cada uno de ellos, para que haya una fe que los mantenga firmes a pesar de, Señor, y que tú puedas honrar esa fe protegiéndolos, que tú puedas honrar esa fe, Señor, cuidándolos, que tú puedas honrar esa fe, Señor, levantando su cabeza frente a aquellos que los querían humillar. Oro, Señor, para que tú levantes cabeza de cada uno de aquellos hombres y mujeres, Señor, que han decidido buscarte y mantenerse firme a pesar de las consecuencias, Señor, que eso requiera. Dios mío, yo oro para que tú bendigas la fe de cada uno de aquellos que se mantiene firme a pesar de los diferentes problemas que puedan estar enfrentando. Oro para que también tú, Señor, puedas contestar las peticiones del corazón de cada una de esas personas. Te pido, Dios mío, que examines cada corazón, que observes cada petición, que escuches esa oración y que seas tú, Señor, dando una respuesta. También quiero orar por aquellos matrimonios que el enemigo ha querido destruir, Señor, para que tú los puedas restaurar y levantar. Quiero orar por aquellas personas que tienen emprendimientos, negocios, empresas, para que seas tú, Señor, quien pueda respaldarlos y prosperarlos. Levantarlos, Señor, levantarlos
bendecirlos en gran manera y que ellos puedan ver cómo tu respaldo está con ellos, Señor. Dios mío, aquellos que están pidiendo sabiduría, derrama sabiduría sobre cada uno de ellos. Aquellos que están pidiendo gracia, derrama una gracia especial sobre cada uno de ellos, Señor. Aquellos que están enfermos, te pido que los puedas sanar. Los que están pasando por escasez, Señor, tú les puedas proveer. Aquellos que están atravesando una injusticia, Señor, obra justicia en sus vidas. Aquellos que están atravesando el desánimo, dale fortaleza. Aquellos que están atravesando, Señor, la traición, te pido, Dios mío, que los sostengas y les hagas sentir de que tú estás con ellos y no los vas a dejar. Aquellos que están enfrentando el dolor, te pido que puedas consolarlos, Señor. Oro por cada familia acá representada para que tu bendición, tu provisión, tu fortaleza, tu sabiduría y tu paz gobierne sobre cada hogar y cada familia que ha representado. Yo pongo en tus manos las peticiones que como familia, que como hogar puedan tener para que tú, Señor, puedas dar una respuesta. Y te damos gracias en esta hora por escucharnos, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias también por darnos una respuesta, porque sabemos, Señor, que tú tienes el poder para dar respuestas. Y todo lo que te hemos pedido, te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mantenga su fe firme, porque Dios va a respaldar su fe. Dios lo va a proteger, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a defender. Dios peleará por usted. Solamente confíe en Él y mantenga su fe intacta. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga la vida de los suyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.